La ley de Gauss la íbamos a usar como una herramienta para calcular campos eléctricos de distribuciones tridimensionales, ¿verdad? Ahorita le digo en cuáles se puede. No en todas las situaciones se puede usar la ley de Gauss para hallar el campo. Pero siempre que se cumplan las condiciones, la ley de Gauss es válida. Es decir, una cosa es que tenga validez y otra cosa es que nosotros que la usemos para herramienta para calcular el campo eléctrico. ¿Okay? Entonces, ¿qué dijimos de la ley de Gauss en la clase? La ley de Gauss, recuerden que la ley de Gauss, ¿no? Recuerden que la ley de Gauss relaciona el flujo a través de una superficie cerrada con la carga encerrada por esta superficie. Es decir, que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada que se simboliza así, de E por dA, y este es un producto punto entre dos vectores, ¿no? Es igual a la carga encerrada sobre el sinusoide. Y aquí se debe dar una superficie que uno llama superficie gaussiana o superficie de Gauss, y que esa superficie debe ser cerrada. ¿Ok? Si esa superficie no es cerrada, entonces el flujo también se define así, ¿no? De A, pero ya esta superficie no es cerrada, y aquí ya no podemos decir que sea carga neta sobre epsilon 0. Entonces, ojo la diferencia, ¿no? Cuando es la ley de Gauss, la superficie debe ser cerrada. Y si no es cerrada, entonces no es ley de Gauss. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo tengo acá un campo, para este caso, yo puedo tener una superficie que no es cerrada, ¿no? Una superficie que no es cerrada. Y entonces en cada punto de esta superficie, vamos a tener un vector normal, unitario, un campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico existe en cada punto de la superficie, y un ángulo que puede llamarse θ o φ, y que en cada punto pueden estar cambiando la normal, el campo y el ángulo φ en cada punto de esta superficie para hallar el flujo. Pero yo aquí no puedo decir que sea igual a la carga encerrada, porque es una superficie que no es cerrada. ¿Ya? Como por decir algo, si yo tengo solo una pared no encierra nada, ¿verdad? Entonces por lo menos debemos tener 4 paredes y techo y piso para poder estar encerrados. ¿Me comprenden? Entonces el flujo puede hallarse a través de una superficie abierta o a través de una superficie cerrada. Pero cuando es una superficie cerrada, entonces tenemos dos opciones para hallar el flujo. Una, haciendo la integral, o dos, hallando la carga. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Cualquiera de las dos. En ocasiones hacer la integral cuesta tiempo y queda entonces más fácil hallar la carga encerrada, y creo que mencionamos ahí, hicimos dos esquemas que nosotros tenemos. Pero cuando nos vamos a la ley de Gauss, ¿qué fue lo que se dijo? Que la superficie tiene que ser cerrada. Entonces ya yo debo tener una superficie que debe ser cerrada. Ya miren la diferencia, ¿no?
Eso es algo que engloba un volumen, algo que encierra un volumen, y que allí podemos tener cargas o distribución de carga. Entonces, cuando yo voy a hallar el flujo a través de esto, lo puedo hacer por aquí, o decir, yo sumo la carga que esté dentro y esa es la carga encerrada. Suma de las cargas. ¿Ok? La ley de Gauss nos dice que la superficie tiene que ser bonita, tiene que ser simétrica. No, lo único que requiere es que sea cerrada. Y la forma puede ser variable, que sea algo extraño. Lo que se requiere es que sea cerrada. ¿Ok? Que sea cerrada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Sumar la carga y dividirla por epsilon 0 y ya está. O encontrar la carga, porque a veces toca hacer una integral, pero mucho más sencilla que esta. ¿Ok? Yo expliqué en qué consistía este dA y en qué consistía el campo. El campo es el campo eléctrico. Pero el dA, recuerden que el dA vector es el diferencial de área multiplicado por el vector normal tangente. Ese es el dA. Entonces, el dA vector es el vector que se consigue multiplicando el diferencial de área por la normal en ese punto. ¿Ok? Por la normal en ese punto. Entonces, hicimos varios ejemplos, ¿no? Colocamos una carga Q, la encerramos por una esfera y el flujo aquí, sin hacer ninguna integral, es la carga Q dividido en el sinusal y ya está. Si hay otra carga aquí, 2Q, esa no interesa porque la carga tiene que ser la carga encerrada. Pero si yo coloco aquí menos 3Q, ahora sí me cambia el flujo. Sí. ¿Cuánto sería ahora? ¿Por qué 4Q? Menos 2Q. Menos 2Q. Cambia el signo, ¿no? Cambia el signo. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la deriva, tienen que verificar que la carga encerrada es la carga neta que está ahí. Es una suma de la carga, pero también hicimos el caso en donde teníamos una línea infinita de densidad lambda y colocamos un cilindro, si recuerdan en la clase, un cilindro de altura h y de radio R. ¿Ok? Y de radio R. Entonces, es una superficie encerrada. ¿Ustedes qué dicen? Un cilindro, pues se supone que está completo, su dos partes de la superficie es una superficie cerrada. Y el campo es el producido por la línea infinita. Entonces, fíjense que hay puntos cerca, pero también hay puntos lejos. Quiere decir que el campo no tiene el mismo valor en todos los puntos de la superficie. Entonces el campo sería variable. Y la normal cambiaría en todos los puntos de la superficie. Entonces hacer la integral es costoso. Sí. Ya. Entonces, pero si yo hallo la carga encerrada, pues yo solamente tengo que mirar cuánta carga queda encerrada, y es solo la que tiene este pedacito. De toda la carga que tiene la línea, solo ese pedacito es el que queda encerrado. Entonces yo puedo medir cuánta carga es esa. Si la densidad es lambda, yo multiplico lambda
por la longitud de ese segmento y ya tengo cuál es la carga que está encerrada. Entonces la carga encerrada, ¿cuál sería aquí? Sería lambda por la longitud, pero la longitud Es H. es H. Y entonces si me preguntan por el flujo, ¿qué debo hacer? Dividir eso por epsilon 0. Entonces me quedaría que el flujo sería lambda por H sobre epsilon 0 y ya está. Así de sencillo. Es la ley de Gauss para hallar el flujo. ¿Ok? Para hallar la integral, eso hubiese salido 4 hojas por ahí. ¿Y lo debería originarlo? ¿Ah? ¿Lo originaría lo mismo? Claro, porque tiene que ser, dejaría de ser una ley si no se cumple. ¿Ok? Entonces, aquí hallamos el flujo, pero por esta vía, y no por esta vía. ¿Ya? No por esta vía. Entonces, fíjense que si yo hago ahora el cilindro con mayor radio, manteniendo la misma altura, siempre va a encerrar la misma carga. Por lo tanto, el flujo no cambia si yo varío el radio. Pero si yo varío la altura, Ahí sí cambia. si yo varío la altura, fíjense que el segmento está siendo cada vez más grande, por lo tanto la carga sería mayor. ¿Ok? La carga sería mayor y el flujo sería... Ahora, si yo en vez de tener el cilindro de forma vertical, Si no te soltas. sino que lo coloco horizontal y pregunto por el flujo, ya el flujo va a cambiar también. Se multiplicaría ahora por el radio, ¿no? Porque si yo tengo la densidad lambda y ahora el cilindro es así, con el mismo radio y la misma... O sea, el diámetro, ahora se multiplica por Entonces ahora el segmento que queda encerrado es de longitud dos veces el radio, o sea el diámetro, ¿no? Ajá. Entonces la carga se convertiría aquí en lambda por 2R. Ajá. 2R. Y si me preguntan por el flujo, cojo esa carga y la divido por epsilon 0 y ya está. Ese sería el... Ahora, y si no está horizontal, si no está inclinado, un Pitágoras por allí. Entonces, pero lo que interesa es encontrar cuántos segmentos está encerrado, cuántos segmentos de la línea está encerrado por el cilindro. No, es ahí, ese es para hallar el flujo. El flujo es una expresión matemática, pero me puede indicar si se midiera el flujo a través de me puede indicar qué tipo de carga hay adentro. Porque si el flujo me da positivo, me dice la carga que está allí adentro, la carga neta, es positiva. Pero si me da negativo, me dice la carga neta que está ahí adentro es negativa. Pero nosotros ya no nos va a interesar tanto hallar el flujo, sino usarla como herramienta para hallar el campo. Porque piense ahora lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya sí se hace el flujo. Ahora será, atento a lo que voy a decir, ¿no? ¿Será que si yo tengo el flujo, porque lo hice por este método, será que si yo tengo el flujo podría encontrar el campo? ¿Será que si yo tengo el flujo podría encontrar el campo? Y entonces la respuesta es no siempre. Yo quiero encontrar el campo ahí, fíjense que el campo está dentro de una integral, ¿verdad? Dentro de una integral. Si el campo varía en todos los puntos de la superficie, eso nunca lo voy a poder.
La única forma es que yo lo pueda sacar de la integral. Y si yo lo saco de la integral es porque la magnitud es constante. En todos los que la magnitud del campo no varía. La magnitud del campo no varía, pero no varía ¿en dónde? En los puntos de la superficie. Puede variar en dirección, ¿verdad? Pero en magnitud, sobre todo la superficie, debe ser constante. Pero eso no es figura en la base de entonces en la esfera. No necesariamente. En aquellos casos que la carga guarda bastante simetría. Entonces puede ser esferas, pero también puede ser cilindros. La misma línea también puede ser, ¿verdad? Puede ser, pero tiene que buscar uno la superficie adecuada. La superficie adecuada. Por ejemplo, si yo tengo una línea y voy a aplicar la ley de Gauss para hallar el campo, suponiendo que no lo conozco, pero ya yo lo conozco, yo busco o debo buscar una superficie en donde el campo tenga el mismo valor. No puede ser este cilindro, pero sí puede ser uno que coincida la línea con el eje del cilindro, y ahí sí yo garantizo que por simetría todos los puntos del cilindro, es decir, no puede ser ese porque está corrido, pero sí puede ser uno que esté centrado con la línea para que yo garantizar que todos los puntos de ese cilindro tengan el mismo valor del campo eléctrico. ¿Ok? Bien, esto que está aquí es para que ustedes, yo traté de explicarlo aquí, no es esto, pero este es un ejemplo que tiene. Esto es un esquema de varias superficies A, B, C y D que están inmersas en el campo eléctrico producido por dos cargas idénticas pero con signos contrarios. Una negativa y una positiva, y ustedes saben que eso hace un campo ahí alrededor de las dos cargas. Entonces dice, la idea es cuál sería el flujo a través de cada una de las superficies. Las superficies son cerradas, ¿no? Sí, son cerradas. Usted dice, bueno, yo aplicando la ley de Gauss me voy a la superficie A y me doy cuenta que la superficie A solo encierra la carga positiva. Entonces el flujo a través de la superficie A sería más Q sobre epsilon sub 0. ¿Ok? Porque es la única que encierra esta carga. Si me voy a la superficie B, la superficie B encierra la carga negativa. Entonces el flujo a través de esta carga, a través de esta superficie es menos Q sobre epsilon sub 0. ¿Verdad? Si hago la superficie C, dice que la superficie C, esa encierra las dos cargas. Entonces la carga neta encerrada sería 0, por lo tanto el flujo a través de la superficie C es 0, a pesar de que el área es más grande. ¿Sí ven? A pesar de que el área es más grande, el flujo es 0. ¿Por qué? Porque la carga neta encerrada por esta superficie es 0. Y la superficie D Pues también es 0. es 0, pero es 0 es porque no tiene ningún tipo de carga encerrada. Entonces es 0 también. ¿Ya? ¿Sí? Claro, recuerden que nosotros estábamos haciendo como un símil con lo que era el flujo de agua saliendo y entrando, ¿no?
En un flujo saliendo es una fuente que está emanando agua, como por ejemplo esta, ¿no? Está emanando, este flujo sería positivo, ¿verdad? Pero este es como si fuera un sifón. Aquí está perdiéndose y agua, este sería negativo, este sería positivo, ¿ok? Pero es como para que tengan poder, porque en realidad el concepto de flujo es un concepto matemático, ¿ya? Es como relacionarlo con nuestra cantidad de física. ¿Está claro entonces el esquema? Entonces, fíjense, este sería como una aplicación de la ley de Gauss. Vamos a hablar ahora de lo que son los conductores. Conductores en equilibrio electrostático. Conductores en equilibrio electrostático. El equilibrio electrostático es una condición, no es. Cuando un sistema está en equilibrio electrostático, ninguna carga está en movimiento. Ninguna carga está en movimiento. Entonces, mire lo que vamos a hacer. Supongan que yo tengo un material conductor, de cualquier forma. Eso es un conductor, ¿verdad? La pregunta es, que ya ustedes deben saber, ¿qué es un conductor? Algo que conduce energía. Material que conduce energía. Que deja pasar la energía. De flujo de carga. De carga. Es decir, un conductor es un material que puede permitir el paso de carga eléctrica a través de él. ¿Okay? Entonces, fíjense, si yo tengo este conductor y yo le echo carga, recuerden que echar carga es o sacar electrones o inyectar electrones. Si saco electrones, queda cargado positivo. Pero si le echo electrones, queda cargado negativo. Entonces, cuando yo le suministro una carga, esas cargas empiezan a repelerse. Y como las cargas en el conductor pueden moverse, entonces ellas se repelen y se van hacia la periferia por la repulsión. Es decir, la repulsión entre la carga en el conductor hace que las cargas se vayan hacia la periferia. Es decir, es como si supongamos que nosotros somos cargas y empezamos a repelernos entre nosotros, llega el momento en que nosotros estamos en la pared por la repulsión entre las cargas. Entonces, toda carga, todo exceso de carga en un conductor en equilibrio electrostático ya va a estar en la periferia del conductor. Es decir, si suponemos que este conductor le dé carga positiva, yo la dibujo aquí como si tuviera la carga en la superficie. Es decir, cuando yo la echo, las cargas se van a mover hasta ubicarse en donde, en la periferia. ¿Ya? Ya luego que estén en la periferia no pueden seguir moviendo, están en reposo. Y en ese caso se dice ya que el conductor está en equilibrio electrostático. ¿Ok? Equilibrio electrostático. Entonces, miren lo siguiente ahora. Si el conductor está en equilibrio electrostático, como esta forma, y yo me imagino aquí adentro, una superficie gaussiana. Recuerden que la superficie gaussiana no tiene por qué ser
real, puede ser imaginario. Entonces imagínense que hacen una superficie cerrada ahí adentro. La pregunta es, ¿cuánta carga encerrada hay en esa superficie? Ninguna. Ninguna, porque todo el exceso de carga está en la superficie. Ojo, no quiere decir que aquí no hayan electrones y protones, sí hay, pero la suma de todos ellos es cero. Entonces, el flujo eléctrico a través de esta superficie es cero, ¿cierto? El flujo eléctrico a través de esta superficie es cero. Si la hago un poquito más grande, Cero. sigue siendo cero el flujo, ¿no? Si la hago un poquito más grande, cero. Un poquito más grande, cero, Cero. ¿verdad? Entonces el flujo me está dando cero independientemente de la superficie, siempre y cuando esté por dentro, ¿no? Entonces esto me está dando cero. Entonces, si esto me da cero por acá también me tiene que dar cero, ¿no? Entonces, para que esta integral me dé cero, independientemente de la figura que se haga ahí adentro, es porque el campo es cero. La única forma. Entonces, eso es un mandato. Cuando digo mandato es una obligación, pero siempre que Equilibrio esté en equilibrio electrostático. Entonces, siempre que esté en equilibrio electrostático, aquí adentro el campo eléctrico tiene un valor de Cero. cero. De cero. Entonces fíjense que si yo voy creciendo la superficie, ¿hasta dónde puedo llegar para que no me encierre carga? Precisamente hasta la superficie. Ya después de la superficie empieza a encerrar la carga. Entonces, conclusión: en el interior de un material conductor en equilibrio electrostático, el campo eléctrico es cero. El campo eléctrico es cero. ¿Ok? Y ese es un mandato, ¿no? Siempre y cuando, vuelvo y repito, el conductor esté En en equilibrio electrostático. Entonces, fíjense, los cables eléctricos que transportan carga eléctrica, es decir, que tienen corriente, no están en equilibrio electrostático, porque las cargas están en movimiento. Las cargas están en movimiento. Entonces, esto es solo para conductores en equilibrio electrostático. ¿Ok? Y el campo eléctrico ya va a ser diferente de cero desde la superficie En área. hacia afuera, pero dentro es cero. Si el conductor tiene una cavidad, ¿verdad? Esto es, yo le voy a colocar aquí vacío. Vacío. Como si fuera un anillo, por ejemplo. No. Recuerden que este es 3D. Ah. Yo tengo un ejemplo ¿Qué? si este conductor, bueno, puede ser vacío o puede ser un vacío, o puede ser también dieléctrico, ¿no? Es decir, no conductor. Y esto es conductor. Yo, como siempre, tengo el ejemplo de la naturaleza que me ayuda a comprenderlo cómo es. Ustedes saben cómo es la estructura de un aguacate. ¿Sí?
¿Cómo es la estructura de un aguacate? No. ¿Cómo es el de un aguacate? Comenzamos de adentro. La pepa, la pulpa y la cáscara. ¿Ok? Entonces, esto es un aguacate. ¿Sí? Entonces, ¿es un anillo? No es un anillo. Esto es tridimensional. Sino que yo, como puedo dibujar en 2D, ¿verdad? Pero esto es tridimensional. Entonces, es un aguacate para que nos ayude a comprender cómo es esto. Entonces, si esto está vacío, quiere decir que por alguna situación genética se manipuló el aguacate y sale sin pelo. ¿Ok? Sin pelo. Podría ser un coco. Coco es como... ¿Sí? Pero el aguacate también. Bien, entonces, este sí es conductor. Entonces, ojo a lo que le digo, ¿no? Cuando yo hablo de dentro del conductor, no estoy hablando de las cavidades, sino de aquellos puntos que están hechos de material conductor. ¿Ok? Están hechos de material conductor. Por ejemplo, si miramos en nuestro brazo, si fuese conductor, entonces los puntos en la superficie no están dentro de mi brazo, entonces no hacen parte de él, ¿verdad? Entonces ya los puntos que están dentro del músculo sí ya están hechos de músculo, pero también hay huesos, ¿no? Pues el hueso sería no conductor, por así decirlo. Sería el vacío. Sería el vacío, ¿ok? Entonces cuando yo hablo dentro del conductor, estoy hablando de los puntos que están hechos de material conductor. O sea, que tenemos que sacar de eso lo que es cavidades no hacen parte de dentro del conductor. ¿Ok? Entonces, cuando el conductor tiene cavidades, es posible que en la cavidad también el campo eléctrico sea cero, pero no es por propiedad, porque puede ser diferente de cero. En cambio, cuando hablamos de un conductor en equilibrio electrostático, ya por propiedad, por mandato, el campo eléctrico es cero, por mandato, siempre y cuando esté en equilibrio electrostático. Siempre y cuando esté en equilibrio electrostático. Entonces, ya con base en esto vamos a hacer un ejercicio que va a consistir en encontrar el campo debido a un conductor esférico macizo de radio R, conductor esférico macizo de radio R con carga neta Q. ¿Se lo imaginan? Conductor esférico macizo, no tiene cavidad. O sea, el aguacate salió pulposo. ¿Ok? Entonces macizo. Ustedes lo hacen allá perfecto. Yo traté de hacerlo aquí, pero este es el radio R y es tridimensional. Tiene carga Q positiva, pero también puede ser negativa. ¿Ok? ¿Dónde está esta carga? Porque en el centro.
No estamos diciendo que cualquier cantidad de carga de un conductor se va a la superficie, en la periferia. Ya, entonces, cuidado con eso, ¿no? Entonces está por todo el cascarón y dentro el campo es seco. Ok. Pero, y uno como da por hecho que ya está en equilibrio electrostático. Porque él mismo busca la repulsión. O sea, apenas usted la eche ayer, cuando quiere ver ya está. ¿Sí? Él mismo busca. ¿Ok? Entonces fíjense, cuando uno tiene un conductor esférico, uno tiene dos regiones. Puntos que estén dentro a un radio R medido desde el centro, o puntos que estén por fuera. Es decir, se tienen dos regiones. ¿Cuáles son las dos regiones? Puntos cuya distancia al centro sea menor que el radio de la esfera. Eso corresponde a dentro, ¿me parece? Los puntos cuya distancia medida desde el centro sea menor que R, porque están por dentro. No, en valor no, sino que están medidas desde, ¿ya? O sea, sí son R, pero para los puntos de adentro serán menores que R, para los puntos de afuera, pero son variables, ¿no? Son variables. Y una región B de los puntos desde la superficie hacia afuera. Hacia afuera. ¿Cuáles son las condiciones? Que la distancia Sea mayor que R. sea mayor o igual O igual a R. que R. Y esto sería fuera, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo yo el campo en esta región? ¿Y cómo calculo yo el campo en esta región? Entonces, en la primera región, por mandato. ¿Sí o no? Por mandato. Entonces aquí dicen porque y le colocan ustedes la justificación. ¿Por qué es que es cero? Porque no hay carga ahí. Todo está en la superficie. Ya. Es igual a cero porque el conductor está en equilibrio por mandato. ¿Ok? Ya le dije cuando la carga está en movimiento. En los cables eso, miren, el cable ese está cargando la batería, por ahí hay carga en movimiento. Esos cables no pueden entrar en equilibrio. Si están aislados. Si están aislados. Ya, ellos siempre buscan. Ya. Pero si usted tiene aquí todos estos conductores y le echa carga y está con tierra, las cargas siempre van al suelo. Entonces usted nunca va a poder encontrar, estuviera flotando, no intercambia carga y necesita su equilibrio. ¿Ok? Bien, entonces, ahora aquí salió sencillo, ¿no? Porque esto es por mandato. Pero ¿y aquí? No es, acá sí no es cero. Porque ya O sea, tengo que sumar todas las cargas más eso sobre ese número. Ok, entonces fíjense, dice, bueno, si a mí me piden hallar el campo aquí, si
si a mí me piden hallar el campo aquí, yo digo, bueno, me voy a imaginar que por ese punto pasa una superficie gaussiana para, ojo, poder despejar el campo. ¿Ya? Entonces me imagino una gaussiana, pero una gaussiana que pase por este y que en todos los puntos de esa gaussiana el campo tenga el mismo valor, tiene que ser una esfera también concéntrica para garantizar que todos los puntos tengan las mismas condiciones. ¿Ok? Entonces mi superficie gaussiana tiene que ser una esfera que pase por el punto donde quiero hallar el campo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que pase por el punto, porque la idea es encontrar el campo allí. Entonces me imagino esta superficie gaussiana. Entonces esa superficie gaussiana tiene que ser esférica para garantizar que todos los puntos tengan ¿qué? La misma magnitud. Entonces fíjense en este caso, si existe el campo, todos los puntos deben tener la misma magnitud. Pero por la simetría, si la carga es positiva, el campo tiene que ir hacia afuera. Hacia afuera en la misma dirección del radio, ¿no? Misma dirección del radio. Porque esta haría un campo hacia acá, esta hacia acá, y se anulan las componentes, por la misma simetría, se anulan las componentes tangenciales, y solamente me quedan las componentes radiales. De modo que, sí. Sería concéntrica en donde Con el centro de la esfera pequeña. Concéntrica para que todos los puntos de la superficie gaussiana puedan tener la misma magnitud. Si yo ya la corro, ya pasa lo mismo que la varilla y sí me están comprendiendo, ¿no? Entonces fíjense que en este caso el campo eléctrico yo lo puedo expresar como la magnitud, que todavía no la conozco, por la dirección que será en la misma dirección del radio, ¿no? Misma dirección del radio. Entonces fíjense, tiene la misma magnitud, pero el radio sí puede estar cambiando, dependiendo de qué punto de la superficie me ubique, este radio puede estar cambiando, pero la magnitud es la misma. ¿Ok? Y el dA, ¿quién es el dA? Que sería el diferencial de área por la normal, pero piense que la superficie es esférica. Ya yo hablé de las condiciones entre la normal, o sea que la normal también equivale a el radio pero unitario, vector unitario. Pero esto es en este caso, ¿no? Que es una... Ok, entonces fíjense que el flujo eléctrico, que ya saben que es E por dA, será igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Carga encerrada sobre epsilon cero. Ahora, ¿cuál es la carga encerrada por la superficie gaussiana? Toda la que tenga el conductor. ¿Sí o no? La superficie que tenga encerrada por este es toda la que tiene el conductor. Quiere decir que esto es Q
Esta, la encerrada, es toda la que tenga. O sea, es el círculo ese de la esfera Del conductor macizo de radio R. Conductor macizo de radio R. ¿Ok? Entonces, ya hay el flujo. Carga encerrada. Pero recuerden que lo que estamos buscando es la magnitud del campo. Y por lo tanto, el campo. Multiplicando por R. Entonces, ahora me voy entonces a esta partecita. ¿Cuánto es E por dA? Entonces, lo acabamos de hallar, sería E por R unitario por dA, pero dA es R unitario por dA. Y esto es 1. R.R unitario, ¿no? Da 1. Sobre una esfera de Gauss. En este caso, la superficie esfera gaussiana. ¿Cuál es la esfera gaussiana? No es la maciza, sino la Imaginaria. la que llevo en la mente, la imaginaria. Esa no existe. Esa me la imaginé. Esto es carga sobre epsilon 0. Esto me dio 1, ¿no? ¿Qué dije de la magnitud del campo? Puede salir, entonces me queda E integral de dA. Esto ya es magnitud, fíjense, esto me dio 1 y una esfera de Gauss igual sobre epsilon 0. Ahora, la suma de diferenciales de área me va a dar el área. ¿El área de quién? De la esfera de Gauss, no la maciza. Estoy en la esfera de Gauss. Entonces esto sería E por el área de la esfera de Gauss. Esto es carga encerrada sobre epsilon 0. Ahora, la esfera, ¿cuál es el área de la esfera? Entonces me va a quedar esto es E por 4pi por R cuadrado. ¿Cuál R? El de la esfera de Gauss. O sea que no es este, sino este de acá. Entonces sería 4pi R cuadrado. Igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, y ahora sí ya puedo despejar. ¿Cómo me queda E? Despejada de aquí. Me queda Q sobre 4pi epsilon 0, eso es lo mismo que K, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que esto es K por Q sobre R cuadrado. Esto da Newton sobre Coulomb. Y esto yo no lo sabía. Esta es la magnitud a una distancia R por fuera de un conductor macizo esférico. Solo esférico. Claro, porque esto fue lo que hallamos para esto. Sí, esa es la magnitud, ¿verdad? Y el campo, pues simplemente lo multiplico por el vector. Entonces sería, el campo sería K por Q R cuadrado por R unitario. ¿Recuerdan esto? Ya habíamos hallado esto, pero no para una esfera, sino para una carga puntual. Una carga puntual. Entonces, aquí lo que podemos decir es lo siguiente, ¿no? Que cuando estoy por fuera del conductor esférico, es equivalente a si toda la carga del conductor estuviese en el centro.
Es decir, que la esfera se comporta como una carga puntual si tuviese toda la carga concentrada en el centro. Pero ojo que eso es solo para cuando R es mayor o igual que L. O sea que el comportamiento como si la carga estuviera aquí es solo si estoy considerando puntos desde la superficie hacia afuera, porque recuerden que desde la superficie hacia adentro el campo es cero. Entonces tengan cuidado en lo siguiente. Primero, que cuando le den un sistema ustedes sepan de qué están hablando, si es de un conductor o si es de un direct, porque van a tener comportamientos diferentes, ¿ok? Van a tener comportamientos diferentes, sobre todo en el interior, Ustedes piensen, el campo es cero por dentro, pero no es cero desde la superficie hacia afuera. Pues hay una gráfica que creo que está aquí en una diapositiva. Ya lo veré. Mírenlo allá. Está aquí. ¿Qué ocurre? Que aquí graficaron la magnitud con la distancia R. Entonces fíjense que hasta R minúscula igual a R, el campo vale 0. Entonces la gráfica es desde el centro hasta la superficie vale 0. Pero ya en superficie el campo, la magnitud del campo toma otro valor. En superficie sería KQ sobre R mayor al cuadrado, calculado en la superficie. Sería entonces este valor. K, que es este, por Q, la carga, sobre R cuadrado. ¿Por qué? Porque está calculado en la superficie. Y a medida ya desde la superficie hacia fuera se convierte en inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces empieza a decrecer. Entonces uno dice, bueno, ¿y eso para qué me podría estar sirviendo? Entonces, las antenas, eso pueden mirarlo como la punta de una antena que está emitiendo campo eléctrico y que es la señal que le llega a los dispositivos. ¿Ok? Entonces, no nos interesa ahí adentro porque ya el campo va a ser cero, sino desde afuera, desde superficie hacia afuera. Entonces, ¿qué ocurriría si nos alejamos de la antena? Estaríamos cada vez recibiendo menor señal, y eso lo han visto ustedes, ¿no? Que han quedado sin señal. La señal de no, la punta de la ya, la puntica de la antena. Estaríamos viéndola así. ¿Ok? ¿Han quedado alguna vez sin señal? Llega un momento en que no es porque esté a una distancia grande, sino que cada antena tiene su alcance. Va a ir disminuyendo. Ok. Vamos a mirar ahora qué pasa si no es conductor. Esto es, conductor.
Que vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora le vamos a anteponer la palabra no conductor o dialéctico, no conductor o dialéctico. ¿Ok? Ya notaron, ¿verdad? Porque yo voy a hacer, a rescatar aquí lo que me sirve. ¿Qué pasa si es no conductor? Y ya la carga puede estar en todo el volumen. ¿Ok? Recuerden que le íbamos a colocar aquí la palabra no conductor, ¿no? No conductor. ¿Ok? Entonces, si es no conductor, ya yo no puedo decir esto. ¿Lo ven? Ya esto yo no lo puedo decir. ¿Por qué no lo puedo decir? Porque ya es un sistema diferente. Ya no está en equilibrio. Ya no es, no, puede estar en equilibrio electrostático, pero no es conductor. Entonces recuerden que eso es, ¿qué los obligó a que se fueran hacia la superficie? La repulsión, porque se podían mover libremente. Pero ya en el dieléctrico la carga ya no se puede mover. ¿Ok? Entonces la carga puede estar distribuida homogéneamente en todo, o no, pero vamos a considerar que está. Entonces aquí ya el campo, y aquí el campo no se sabe. Ahí el campo no se sabe, ¿verdad? Cierto, y ahí el campo no se sabe. Igual van a mantenerse las dos regiones. Región dentro de ese material que ahora es no conductor y región fuera de ese material no conductor. La parte B, sí, por fuera, esto sigue siendo igual. Si la carga está homogéneamente distribuida. ¿Por qué? Porque si yo tengo uniformemente distribuida y la misma gaussiana, las mismas condiciones, y me queda que el campo también va a ser. Es decir, sí, porque estamos bien distribuidos. Es decir, que cuando estoy por fuera, no importa si lo que está emitiendo es un conductor o no conductor. Lo vi, ¿verdad? Pero cuando estoy por dentro, la situación es diferente. Entonces ya debo imaginarme también una superficie gaussiana que pase por el punto porque ahora me toca hallar el punto. Entonces B va a ser similar y voy a hacer como es A para este caso. ¿Sí ven que me tocó hacer una superficie ahora por dentro? En el primer caso era por qué, como les digo yo, por mandato, por estar en equilibrio electrostático y ser conductor. Y en la parte A, miren lo que van a hacer. En la parte A, si esto está uniformemente, también se cumple que el radio debe ser, el campo debe ser radial, con la misma, que el de A es lo mismo. O sea que para la parte A también se cumple, pero se cumple esto hasta aquí, pero ya esta carga no es toda la carga.
es una porción de la carga. ¿Ok? Entonces para la parte A se cumple todo esto, solo que esta carga no, tan pequeñito, tan pequeñito. ¿Ok? Entonces yo para la parte A, miren lo que voy a hacer. Yo voy a colocar punto suspensivo porque viene de allá. ¿Sí lo ven? De aquí. Ya todo esto para A. Yo voy a quedar aquí, pero yo no voy a poder decir que sea Q, sino un Q'. ¿Cuál va a ser Q'? La que tenga, la que esté allí adentro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería? El campo sería E 4pi R cuadrado Q' sobre epsilon plus 1. Y entonces ahora el problema es cómo encontramos Q' y solucionamos el problema. Es decir, cómo encontramos, o sea, el problema ahora se me convirtió fue en cómo encontrar Q'. ¿Cómo encontramos Q'? Recuerden que la densidad es una densidad que volumétrica, y si está uniformemente distribuida es igual a la carga total sobre el volumen total, pero también como es homogénea, también es igual a Q' sobre el volumen primo, ¿verdad? Y cualquier porción de carga sobre cualquier porción de volumen donde esa carga se encuentre. Eso es por ser una densidad de carga homogénea. Entonces aquí sería que puedo encontrar una relación y decir que Q' sería que B' sobre B total multiplicado por la carga total. ¿Ya? Y ahora el problema es que me convirtió solamente en geométrico. El volumen prima. ¿Cuál es el volumen prima? El volumen de la esferita de Gauss. El volumen de la esferita de Gauss. ¿Cómo es el volumen de una esfera? Entonces este sería 4pi R al cubo sobre 3, y este de aquí es el volumen donde está toda la carga. ¿Cuál es el volumen donde está toda la carga? 4pi R al cubo multiplicado por la carga total, que es Q. Aquí puedo cancelar 4pi, 3, y me queda entonces que esto es R cubo sobre R cubo multiplicado por Q. Entonces ya la coloco aquí, reemplazando Q' por esto de acá. Entonces, el campo aquí lo puedo ver, campo por 4pi R cuadrado sería entonces Q', pero Q' es todo esto, sería Q R al cubo sobre R al cubo, ¿cierto? Sobre epsilon 0. Ya puedo cancelar aquí. No, este no. R cuadrado por un R, me queda un R, ¿no? Y entonces ahora me queda que E sería 1 sobre 4pi epsilon 0 K por Q por R sobre R mayúscula al cubo.
Newton sobre Coulomb. Esa es ahora la magnitud. Y el campo como vector, pues simplemente multiplicar por el vector unitario. K por Q por R sobre R al cubo. Por R unitario. Uno es la magnitud, el otro es el vector. Miren ahora la situación. Ya ahora resulta que para el conductor era cero, ¿verdad? Ya para el no conductor no es cero. Recuerden que esto es para R menor que R. Para R mayor que R son equivalentes. Un conductor y un no conductor es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. Entonces fíjense que antes era cero Y ahora ya no sé. y ahora ya no es cero. Sí, antes era cero y ahora ya no es cero. Entonces mire lo que voy a aprovechar esta misma y nos damos cuenta que la magnitud del campo es, cuando está por dentro, es cero solo cuando R es cero, o sea en el centro. Cuando esta R es cero, ¿no? Pero a medida que cambio R, ahora me va aumentando. Me va aumentando. O sea que para que sea cero, Pero- la carga tiene que estar en el centro. No, porque esta carga está en toda la... Que R es cero, es decir, ¿cuánto vale el campo en el centro? R vale cero y el campo varía cero. ¿Cuánto vale cero? ¿Cuánto vale el campo? A 2 centímetros. Acá cubren por 2 centímetros. Siempre y cuando el radio sea mayor de 2 centímetros. Porque ¿ok? Entonces fíjense que la magnitud del campo ahora está aumentando con la distancia. Es decir que el campo ahora está creciendo linealmente. Crece linealmente. Y de la superficie hacia afuera, que voy a dibujar ahí para que se den cuenta que las dos, las del conductor, que es la de rojo, es idéntica a la del no conductor siempre y cuando esté considerando puntos del exterior. Pero los dos sistemas se comportan de forma distinta. Entonces el no conductor va aumentando el campo hasta la superficie y luego empieza a decrecer como si fuera la del no conductor. ¿Ok? Y ahora, si no es macizo, tiene una cavidad. Pero eso lo vamos a hacer en la próxima. ¿Ah? Pensé que iba a ser ahora. Sí, sí. No. Si no es macizo, tiene una cavidad.